corriente continua, ¿no? Corriente continua. ¿Qué quiere decir continua? Que el positivo es continuo y el negativo es continuo. Este siempre va a ser positivo y este siempre va a ser negativo. Tal es este, ¿no? Positivo y negativo. Siempre, no va a cambiar su signo. En la corriente alterna sí va a cambiar. Bueno, la corriente continua, CC, a veces también llamada corriente directa, ¿no? CD, en vez de corriente continua, corriente directa. CD, CD con minúscula, perdón. Ahí. CD. Es la corriente que se mueve en un circuito o conductor únicamente en una dirección. Figura 19, que es esta que le dibujé acá sin esto del medio, ¿no? La razón de que la corriente sea unidireccional es que las fuentes de voltaje, tales como las celdas, ¿no?, y las baterías, contienen la misma polaridad en su voltaje de salida. El voltaje que proporciona esta fuente se llama voltaje de corriente continua o directa, o simplemente voltaje de corriente continua. Una fuente de voltaje de corriente continua puede cambiar su magnitud de voltaje de salida, pero si se mantiene la misma polaridad, la corriente fluirá solamente en una sola dirección. La corriente circula de negativo a positivo. Lo van a ver que todo el mundo va a decir que la corriente va de positivo a negativo. Y en realidad va de negativo a positivo. Siempre circula en esta dirección. El que predomina es el negativo y no el positivo. Pero bueno, para entenderlo mejor, se dice que va de positivo a negativo. Es como el blanco y el negro, ¿no? El negro es malo y el blanco es bueno. Bueno, en este caso el positivo es bueno y el negativo es malo. De hecho, el positivo es rojo y el negativo es negro, ¿no? Bueno, magnitud, tiempo. Acá estamos todo bien. La batería se dibuja de esta manera. Estas serían las celdas, ¿no? La cantidad de celdas. El ancho va a ser siempre el positivo y el finito va a ser siempre el negativo, ¿no? Ahí está. Esta es la simbología de la batería. Eso sería una batería. ¿Qué sería esto, no? Bueno, seguimos. Una fuente de voltaje de corriente alterna, CA, invierte o alterna periódicamente su polaridad, ¿no? Invierte periódicamente su polaridad. Por consiguiente, la corriente alterna resulta también invierte periódicamente su dirección, como base en el flujo convencional. Si estaba yendo hacia allá, de positivo a negativo, ¿no?, hacia este circuito, bueno, hoy lo puse al revés acá, en el ciclo siguiente, en este ciclo va hacia allá y en el ciclo siguiente va al revés, en este va hacia allá. O sea, cambia el sentido 50 veces por segundo en nuestro caso, ¿no?, en nuestra tensión. No es en todos los casos. Como base, el flujo convencional, la corriente parte de la terminal positiva de la fuente de voltaje, recorre el circuito y regresa al terminal negativo. Pero cuando el generador invierte su polaridad, la corriente debe invertir su dirección y su suministro de energía eléctrica DCA, que se usa en las casas, es el ejemplo común. En estos sistemas, el voltaje y la dirección de la corriente tienen un gran número de inversiones en cada segundo. En este caso son 50 veces por segundo, ¿no?, que es lo que le llamamos los hertz. 50 hertz.
escribe así, 50 Hz. O sea que que ya también lo vimos a eso, este periodo de tiempo, o sea, este cambio va a suceder 50 veces en un segundo de tiempo, ¿no? Bueno. Y acá venimos a la ley de Ohm. A ver si el enunciado me gusta. El enunciado de la ley de Ohm más conocido, y no por ello más preciso, la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece entre los mismos. Sí, sería una definición, pero no se entiende nada, ¿no es cierto? Eso de inversamente proporcional y todo eso, la verdad que no me gusta mucho. Ahora vamos a hacer un dibujito. Y acá tiene una serie de fórmulas que la verdad son muy complicadas. La vamos a hacer más fácil. Resistencia eléctrica, a ver. Como ya hemos visto en el apartado 2.4, la resistencia eléctrica es la oposición que ofrece el circuito al desplazamiento de los electrones o corriente eléctrica. Se representa por la letra R, hasta ahí vamos bien. Y como magnitud movible tiene por unidad el ohmio, ya definido en este apartado. Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta. Página 5, la resistencia eléctrica, la vuelvo a leer. Arrancamos de acá. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece el circuito al desplazamiento de los electrones o corriente eléctrica. Se representa por la letra R y como magnitud medible tiene por unidad el ohmio. La vamos a poner acá. Vamos a dibujar ahora, para no hacerse lío con el tema del generador, ¿no? Con la fuente de energía, vamos a dibujar una batería, ¿no? Que para el caso es lo mismo. Este es el positivo y este es el negativo. Del negativo sacamos un cable y vamos a una lamparita. Nosotros cuando hacemos una instalación eléctrica y queremos colocar una lamparita, tomamos el neutro de la faz, de la línea, y lo conectamos directamente a la lamparita. ¿Por qué conectamos el neutro todo el tiempo conectado a la lamparita? Y lo vamos a colocar a esta parte. Este vendría a ser el neutro y la fase sería esta. ¿Por qué esta? Porque el portalámpara, si nosotros queremos tocar la fase, que va a estar cortada porque va a ser el cable de retorno que nos va a dar energía a esta pata, tenemos que meter el dedo dentro del portalámpara. Si nosotros metemos el dedo y tocamos esto, no pasa nada porque dijimos que el neutro, la compañía lo pone a tierra. Y el neutro nosotros lo podemos tocar, porque nosotros estamos parados arriba del planeta y el planeta no tiene corriente. ¿Por qué? Porque está a tierra. O sea, es parte de lo nuestro. Lo que sí vamos a tener energía va a ser en las tres fases, ¿no es cierto? En el caso de la corriente eléctrica domiciliaria. O sea que el neutro, si nosotros tocamos el neutro, no pasa nada. Entonces, ¿a dónde se conecta el neutro? A la parte de la rosca, la que está más a la vista para tocar. Y la parte de arriba vamos a poner la fase. En este caso es positivo, pero nosotros lo vamos a nombrar fase porque es la fase en las instalaciones eléctricas domiciliarias. Ahora, si nosotros lo conectamos ahí, ya queda encendido. O sea, va a circular, como decía en el manual, la tensión. Cuando llega acá adentro hay una resistencia. Esa resistencia se va a poner incandescente porque del otro lado tiene el negativo. O sea, conecta y sigue derecho al negativo. Ya empieza a circular la corriente, ¿no? Y esta lámpara que ofrece resistencia al paso de la corriente, resistencia R, ¿no? Que su símbolo es el ohm, que su símbolo es el ohm, omega,
se va a calentar, va a irradiar eso en temperatura, y esa temperatura se va a poner incandescente porque al estar adentro de una cápsula de vacío no se va a poder encender como un fósforo porque no hay oxígeno, ¿no? Ahora, nosotros dijimos que el neutro era azul, celeste o azul, y este era marrón, en el caso de corriente alterna, ¿no? Usamos un generador químico. Va a quedar encendido esto. Entonces, bueno, vamos a poner acá una llave. Es una llave que deja abierto el paso de la corriente. Ya no puede pasar la corriente por acá porque está abierto esto. Va a pasar cuando nosotros la encendamos y va a pasar la corriente por acá. Ahora, este cable desde este punto hasta la lámpara se llama retorno. Retorno. Este es el retorno. Este va a ser de cualquier color que no sea ni marrón, ni celeste, ni negro, ni rojo, ni verde con amarillo. Cualquier otro color. Y el símbolo de este artefacto, que es un punto, es así. Este es el símbolo de un punto, que sería esto. Bueno, esta llave es la que hace este trabajo, que el símbolo es este, ¿no? Es un punto. Conecta y desconecta. Después vamos a ver diferentes tipos de llaves, que por ejemplo tienen 3 puntas para hacer combinaciones, ¿no? Pero este sería un circuito normal, básico, de cómo tendría que apagar una lamparita, ¿no? Vamos a sacar esta raya de acá para que no confunda. Bueno, ahora vamos a leer de vuelta el enunciado que dice acá de resistencia eléctrica. El de ohm, descártenlo, vamos a ver el de resistencia. El de ohm vamos a buscar otro después. Dice, como ya hemos visto en el apartado 2.4, la resistencia eléctrica es la oposición que ofrece el circuito al desplazamiento de los electrones o corriente eléctrica. O sea, los electrones van a circular en este sentido cuando este esté cerrado, ¿no? Porque acá no pasa, si está abierto no pasa. Va por acá y acá encuentra una resistencia, ¿no? ¿De cuánto? Depende del valor de la lamparita, de la potencia, de un montón de cosas, que eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Que esto se llama ohm. Bueno. Desplazamiento de los electrones o corriente eléctrica. Se presenta por la letra R y como magnitud movible tiene como por unidad el ohmio. Y ya definido en el apartado anterior. Bueno, o sea que es el ohm. Ahora sí, a ver esto. Acá expresión, como dice la resistencia del cuerpo homogéneo de la sección transversal uniforme, se depende. Bueno, esto está bastante confuso también. Esto hace alusión, ¿no?, a lo que vimos del pedazo de materia, donde es atravesado por una cantidad de electrones y la cantidad de electrones que van a pasar por esa materia va a depender de la longitud, la caída de tensión, o sea, lo que van a tardar en llegar a los 3 extremos los electrones, y el flujo, la cantidad, el diámetro, la sección. Cuanto más sección, más cantidad de caudal de electrones van a pasar, como lo hicimos en la representación del tanque, ¿no? Del tanque de agua. El agua hacía de corriente eléctrica y la salida, el ducto de salida, hacía de restrictor de electrones o de cantidad de electrones, digamos, ¿no? De flujo de salida. Hacía de resistencia. Cuanto más chico el conducto, menos cantidad salían. Bueno.